Bendiciones a todos. Gracias por acompañarnos en Diestra en Casa. Hoy vamos a compartir un tema que Dios ha puesto en nuestro corazón, un nuevo normal. Ese es el título de nuestro mensaje, un nuevo normal. Y vamos a estar hablando acerca de algunas cosas de las que debemos estar apercibidos, que deberíamos estar pendientes para después de salir de esta cuarentena y básicamente es respondiendo a algunas preguntas que he recibido durante este tiempo. La gente dice, bueno, ¿y después de esto qué? Y vamos a hablar entonces de cómo va a ser ese nuevo normal, especialmente para nosotros los cristianos. Me gustaría que me acompañe a Efesios, al capítulo 5, y vamos a leer el versículo 14. Efesios, capítulo 5, versículo 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Vamos a orar. Yo te doy gracias, Padre Celestial, por tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Yo te pido, Dios, que a través de la luz de tu palabra nos muestres los pasos que debemos dar. Te pido que a través de tu Santo Espíritu traigas revelación de tu palabra a nuestras vidas. Ilumina, Señor, a cada persona que está escuchando este mensaje. Enciende, Señor, esa luz, esa lámpara en nuestro interior para que tengamos ojos para ver, oídos para oír, un corazón dispuesto a recibir. Y úsame también, Señor, para traer revelación al corazón de tus hijos, de tu iglesia. Seas tú glorificado en todo lo que estamos haciendo, Padre Celestial, que podamos ser empoderados, redarguidos si es necesario y corregidos, pero enfocados para las cosas que tienes por venir. Que podamos ser también de bendición en medio de este tiempo y esta generación, exaltando tu nombre, predicando la verdad y que personas puedan a través de esa verdad encontrar libertad en ti, oh Señor Jesús. Entregamos este tiempo para ti, recibe el honor, la gloria y la alabanza, y los que creemos decimos, amén. Gloria al Señor, que siempre es fiel. Ahora, estábamos leyendo ahí en Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 14, que tanto el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso como el Espíritu Santo a nosotros, los creyentes hoy en día, nos dice, despiértate tú que duermes. Pareciera que en algunas ocasiones, por causa de las cosas en este mundo, nos dejamos distraer o incluso adormecer a nuestra responsabilidad espiritual. Y Dios quiere que nosotros estemos despiertos a las cosas que son verdaderamente importantes. Pero más adelante dice, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Entonces me llama la atención esa expresión, levántate entre los muertos. Está diciéndole a cristianos, levántate entre los muertos. ¿Y a qué se está refiriendo? Esto me hace pensar en un pasaje que tal vez usted ha leído allí en los evangelios, cuando un muchacho recibe una invitación de parte de Jesús para que lo siga, y él dice, déjame que yo primero vaya y entierre a mi padre. Y bueno, y la Biblia dice que deberíamos ponerlo al primero, ¿no? Amarlo primero con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, pero a veces, por causa de situaciones en este mundo, no somos capaces de soltar todo para seguir a nuestro Señor Jesús. Y Jesús le responde allí y le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Su papá había muerto físicamente, pero esta frase es un poco rara, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Y qué era lo que estaba diciendo Jesús? Jesús estaba hablando acerca de personas que no tienen la verdadera vida, que aunque están vivos físicamente, espiritualmente todavía no han recibido la vida que nosotros podemos recibir cuando lo aceptamos a Él como nuestro Señor y Salvador. Gloria a Dios, cuando abrimos la puerta de nuestro corazón, Él nos pasa de muerte a vida, nos traslada de las tinieblas a la luz, nos hace una nueva creación y nos da esa vida verdadera espiritual. Pero Jesús decía que hay personas que están en ese mundo muertas en el espíritu y ellos se pueden encargar de las cosas naturales, pero a este muchacho le estaba diciendo, tú ven y sígueme. Ahora, hoy en día el Espíritu Santo está diciendo, levántate entre los muertos. Nosotros tenemos la verdadera vida de Dios y no se supone que actuemos igual al mundo. El Señor nos está haciendo una invitación para que caminemos de una manera diferente, que no estemos adormecidos, sino que nos levantemos. Cuando usted se pone a pensar, un muerto y un dormido desde lejos se ven muy parecidos. Y Dios no quiere que su iglesia se vea tan parecida al mundo, Dios quiere que su iglesia marque de la diferencia. Que su iglesia sea entendida, que su iglesia con el resplandor de la gloria de Jesús, porque dice, y te alumbrará Cristo, recibiendo esa luz de Cristo, pueda también ser una lámpara encendida en medio de este tiempo y esta generación. Ese es nuestro llamado como creyentes. Pero creo que en muchas ocasiones no hemos sido tan entendidos en los tiempos. Por la gracia del Señor, Él me ha permitido enseñar en diferentes lugares acerca de cosas, de los eventos por venir. Como iglesia, tal vez hace un par de años, 2, 3 años, tomamos un año completo enseñando acerca de los últimos tiempos para que pudiéramos estar apercibidos. Sin embargo, también como tenemos personas que han nacido nuevo hace poco, gente que está llegando a la iglesia, personas de pronto que se están conectando a través de las redes sociales, tal vez ellos no conocen todas las cosas que como iglesia hemos compartido. Y también la Biblia me dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces es necesario que seamos recordados de algunas cosas que nos dice la Biblia.
Esto es parte de lo que la iglesia en diferentes lugares está preguntando, están queriendo saber. Tal vez usted ha visto que hemos tenido invitaciones a otros lugares para enseñarlo, pero yo quería tomarme un tiempo para hablar a la familia de Diestra Justicia, aquellos que nos están viendo desde sus casas, acerca de este tema, acerca de los eventos por venir. ¿Cómo va a ser ese nuevo normal después de esto que va a suceder? Entonces yo quiero comentarle pronto algunos eventos proféticos que están señalados en la palabra. Quiero que me acompañe a 1 Tesalonicenses y vamos a leer allí en el capítulo 4, los versículos 13 en adelante, y vamos simplemente a contarle qué es lo que la Biblia dice que está dispuesto para nosotros después de esto. 1 Tesalonicenses capítulo 4, y vamos a leer los versículos 13 al 18. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ahora quiero mencionar varias cosas. La Biblia dice que Jesús vino la primera vez con relación a nuestro pecado para entregar su vida en la cruz como un sacrificio para que pudiéramos tener perdón, salvación, acceso con confianza al cielo, a la presencia del Padre. Su primera venida fue un gozo, fue una victoria tremenda, nos dio de hecho las arras del Espíritu, pero la Biblia dice que el proceso de redención todavía no se ha completado. Ya recibimos la salvación en nuestro espíritu, pero Él pagó una salvación completa para que espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible, como dice en el capítulo siguiente, en el versículo 23, hasta la venida del Señor. Dios quiere que nosotros seamos salvos no solo en el espíritu, sino que también tengamos un alma renovada, un cuerpo glorificado y que podamos reunirnos con Él. La Biblia me hace una promesa que Jesús, así como vino la primera vez, Él volverá. Todavía hay muchas profecías que están por cumplirse acerca del regreso de Jesús. Él volverá como el Rey de Reyes, Señor de Señores, para restablecer el orden de la tierra, para entregar todas las cosas ordenadas a Dios el Padre y también para terminar ese proceso que comenzó en nosotros. Si nosotros entendemos el plan de redención, de hecho la Biblia me dice que no solamente la caída produjo un problema para nosotros, sino que al mismo tiempo, cuando el hombre fue puesto a administrar la tierra, cuando el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, para que señoree, gobierne, sojuzgue toda la tierra, en el momento en el que viene la tentación y el hombre cae, no solamente el hombre cayó, también la tierra que le había sido dada para administrar cayó con él. Y por causa de esto, entonces el Señor en su plan de redención no solamente quiere restaurar al hombre, sino quiere restaurar la tierra que le fue entregada al hombre. Incluso el plan de redención es aún mayor. A veces pensamos solamente en los beneficios para nosotros, pero la Biblia también me dice que por causa de la multitud de las contrataciones de algunos ángeles rebeldes, que de hecho se levantaron en contra del poder de Dios y arrastraron una tercera parte de ángeles de los cielos y cayeron, son conocidos como demonios, hubo también una rebelión en los cielos. Y al final, cuando Jesús restaure al hombre y la tierra, también va a tomar a todos esos ángeles rebeldes y los va a lanzar en un lugar llamado el lago de fuego y azufre, y entonces, dice allí en Apocalipsis 21, verso 1, habrá cielos nuevos y tierra nueva. Entonces el plan de redención, la obra de Jesús es gigante. Gloria a Dios porque hay una parte que nos bendice a nosotros, pero también hay una parte que bendice la tierra, hay una parte que bendice los cielos. Él es el Rey conquistador. Ahora, en estos versículos que estamos leyendo ahí en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 4, comienza a decir que Dios no quiere que estemos ignorantes acerca de qué va a suceder con aquellas personas que partieron delante de nosotros al Señor, que ya cumplieron su carrera, que murieron, que se nos adelantaron. Y la Biblia dice, yo no quiero que ustedes ignoren qué va a suceder con aquellos que duermen. Me gusta, como dice en el versículo 13, que duermen. La muerte de los santos no es un punto final. Nosotros no solamente somos un cuerpo. Santiago decía que la muerte es así como el cuerpo sin espíritu está muerto, la fe sin obras está muerta. Entonces la muerte en la Biblia es simplemente la separación del espíritu del cuerpo, pero nosotros seguimos existiendo, vamos a la presencia del Señor. Estamos con Él después de morir. Pablo decía que para Él vivir era Cristo, pero el morir era ganancia, porque estar ausente del cuerpo era estar presente con el Señor. Entonces, gloria a Dios, porque va a haber un momento que si hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, vamos a estar en su presencia para siempre.
Pero muchas veces los que nos quedamos aquí sentimos una nostalgia, sentimos una tristeza cuando hemos perdido a un ser querido. Y ahí es donde dice, yo no quiero que ignoren acerca de los que duermen para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. O sea, sí sentimos una nostalgia, sí sentimos una tristeza, pero el Señor dice, no debería ser una tristeza tan abrumadora por causa de que nosotros tenemos una esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? Si creemos que Jesús resucitó, entonces también debemos tener esa certeza que cuando Jesús regrese, Él va a traer junto consigo a los que durmieron en Él. Entonces aquí viene una parte importante. ¿Dónde están estas personas? Su cuerpo ha descansado, ha muerto, de pronto fue cremado, pero su espíritu está delante de la presencia de Dios, ausente del cuerpo, presente con el Señor. Y cuando Jesús regrese, los va a traer, dice la palabra ahí en el versículo 14, dice, así también traerá Dios con Jesús. Traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Dónde están? Están con Jesús. Van a volver nuevamente. Y la Biblia entonces me dice, básicamente, que sonará la trompeta, que ellos resucitarán, que aquellos que estemos vivos en el momento en el que Jesús venga en la nube de gloria, vamos a ser transformados, vamos a recibir un cuerpo diferente y vamos a reunirnos con el Señor en las nubes. Esto que le estoy contando es conocido como el rapto de la iglesia. El arrebatamiento, dice, seremos arrebatados para estar con el Señor en las nubes. Va a ser un momento en el que la iglesia va a ser llamada para reunirse con el Señor en el aire. Es un tiempo de celebración. De ese momento en adelante comienza lo que en la Biblia es llamada las bodas del Cordero. Hay un ritual de purificación, el juicio de los creyentes, donde por el fuego vamos a ser pasados, no para determinar si vamos a entrar o no al cielo. Si usted tiene a Jesús, eso ya está determinado. Es para que seamos limpiados de aquellas cosas que fueron temporales y lo eterno pueda permanecer delante de las bodas del Cordero, pero también delante de la presencia de Dios por siempre y para siempre. Entonces de ahí en adelante viene un tiempo de celebración, va a ser un tiempo de gozo para la iglesia. Entonces la Biblia me dice que lo siguiente que está establecido en el calendario profético de Dios para sus hijos, para la iglesia, es el rapto de la iglesia, es la reunión de los creyentes con el Señor en las nubes. Es un momento en el que Jesús va a venir, todavía no a poner los pies como rey sobre la tierra, sino simplemente a recoger a los suyos para tener una celebración, una organización, y después vamos a volver con Él como un ejército. Ahora, mire el versículo 18. El versículo 18 dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Las enseñanzas acerca de los eventos por venir no deberían producir una zozobra o un temor en el corazón de los creyentes. Debería ser una palabra de ánimo, de aliento. Debería llenarnos, como dice en Apocalipsis, de gracia y de paz. Cuando tenemos la luz del Espíritu Santo y vemos lo que está por venir, podemos saber que nuestro futuro es glorioso. Todo lo que produzca temor no viene de parte de Dios. Dios es el Dios que con su amor echa fuera todo temor. En cambio, el enemigo trata de utilizar el temor para atrapar a las personas, para atar, para que no puedan caminar, no se puedan mover y no puedan ser efectivos en lo que Dios quiere que ellos hagan. Cuando usted continúa leyendo, en los versículos siguientes, yo quiero que vea en capítulo 5, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 1 al 4. Y dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Y nuevamente en el versículo 6 dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Leí hasta el verso 6, 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 6, pero quiero que note que aquí dice que nosotros no tenemos necesidad de que nos digan acerca de los tiempos y las sazones. Sabemos que la palabra me dice que el día y la hora nadie lo sabe, de cuándo será el regreso del Señor Jesús. Algunas personas dicen, bueno, pero esto están diciendo hace 2000 años que Jesús va a regresar, y técnicamente están en lo correcto. El día en el que estaban predicando el apóstol Pedro en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, el día de Pentecostés, él dijo, esto es lo que habló el profeta Joel, que en los últimos tiempos el Señor derramaría de su espíritu sobre toda carne. Y ciertamente la edad de la iglesia es conocida como los últimos tiempos, pero aquí está hablando acerca de la parte final de los últimos tiempos. Y en esa parte final de los últimos tiempos el Señor dice, ustedes no tienen necesidad que nadie les diga nada. ¿Por qué? Porque ustedes tienen al Espíritu Santo. Y como tenemos al Espíritu Santo, como el Señor ha puesto esa revelación en nuestro interior, Él nos puede mostrar las cosas que han de venir. Jesús dijo que el Espíritu nos guía a toda la verdad, que nos mostraría incluso cosas que están por suceder.
Nosotros no somos insensatos, somos entendidos de la voluntad del Señor. Tenemos al Espíritu que abre la palabra y tenemos al Espíritu que da testimonio a nuestro espíritu de todas las cosas que el Señor quiere que nosotros podamos entender. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros como hijos de Dios podemos discernir la temporada en la que estamos viviendo. El día y la hora nadie lo sabe, pero nosotros sí podemos saber cuál es la temporada. Muchos cristianos se están preguntando, ¿será que ya está el fin cerca? Y quiero decir esto de antemano, la Biblia no dice que el mundo se va a acabar. La Biblia lo que dice es que va a haber una transición de la edad de la iglesia a la edad del reinado milenial. Y en esa transición van a haber algunos eventos difíciles, pero no para nosotros. Él dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Que de hecho nosotros vamos a estar celebrando con el Señor, que todas las cosas difíciles que sucederán es para aquellos que no fueron lavados con la sangre, que hay una serie de juicios que se van a desatar sobre la tierra, pero no para los creyentes. El Señor dice en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10, que esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual nos libra de la ira venidera. Entonces, cuando vemos la palabra de Dios, nos dice, por cuanto has guardado la palabra en mi paciencia, Apocalipsis 3:10, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. La iglesia no va a tener que pasar por los momentos difíciles. Ahora, yo quiero que observe que en los versículos 2 y 3 dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y es raro que compare algo que tiene que ver con Jesús con un ladrón en la noche. ¿Por qué lo compara con un ladrón en la noche? Porque un ladrón llega de sorpresa. Entonces va a llegar de sorpresa. Y por otro lado, un ladrón no viene para quedarse a vivir en la casa, él viene para llevarse algo. Y de la misma manera Jesús va a venir para llevarse algo, va a llevarse a su iglesia, se va a llevar a su novia, para celebrar esa boda en los cielos. Pero yo quiero que noten el versículo 3, dice, cuando digan, y observe cómo está puesto, no dice cuando tú digas, sino cuando ellos digan. Cuando digan, paz y seguridad vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Sobre quiénes? ¿Sobre nosotros los creyentes o sobre aquellos que no han puesto su fe en Cristo Jesús? Y quiero que observe la frase paz y seguridad. Esto no va a suceder en un momento de cuarentena, va a suceder es cuando ellos estén afuera, tranquilos nuevamente, cuando toda la economía se reactive. De hecho, el Señor Jesús, cuando nosotros vemos en diferentes pasajes, dice que iban a estar casándose y dándose en casamiento, comiendo y bebiendo. Da la idea que la gente siguió con su rutina normal de vida, siguió incluso con los comercios abiertos, yendo a restaurantes, haciendo diferentes cosas, y es entonces que Jesús va a regresar. ¿Qué estoy diciendo con esto? Vamos a salir de esto. Vamos a salir de la cuarentena, las cosas se van a reactivar hasta cierto punto y va a haber un nuevo normal, pero no vamos a estar encerrados en el momento en el que Jesús regrese. Por las señales, creemos que los tiempos se están cumpliendo y esto está sucediendo más rápido de lo que muchas personas imaginan. Pero lo que yo quiero que note es que esto va a ser de sorpresa para ellos, no para nosotros. Observe el versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Ahora, esto es la palabra del Señor. La Biblia dice que a usted no lo va a coger por sorpresa el rapto. Si usted es un hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo, entonces usted puede ser entendido de los tiempos en los cuales estamos viviendo. Ahora, cuando nosotros leemos acerca del rapto en 1 Corintios, en el capítulo 15, el apóstol Pablo de hecho dice, he aquí os digo un misterio. Y quiero que me acompañe allí, vamos a leerlo en la palabra, tal vez para que no simplemente me crea a mí, sino lo escuche de la palabra del Señor. Y vamos a leer en 1 Corintios, en el capítulo 15, el versículo 51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ahora está diciendo que básicamente lo que va a suceder es que esto es parte de la edad del misterio, la iglesia es la edad del misterio, por eso en el Antiguo Testamento no se habla acerca de esto. Desde el lugar donde los profetas veían, ellos no podían ver todo lo que tenía que ver con la iglesia, incluyendo esto. La revelación del rapto de la iglesia está justamente después de la cruz y fue entregada en las epístolas para los creyentes. Por eso algunas personas, a veces cuando leen los evangelios o cuando leen el antiguo pacto, ellos dicen, pero yo no veo eso, el rapto allí, porque no saben discernir la palabra, porque no están trazando correctamente y dividiendo cuál es la revelación que era para Israel y cuál es la revelación que es para nosotros, la iglesia. Pero aquí en este pasaje dice que este misterio fue revelado por los apóstoles y los profetas, que no todos dormiremos.
¿Qué quiere decir eso? O sea, no todos vamos a tener que gustar muerte. Si Jesús llegara en este momento, nosotros los creyentes que estemos vivos en el momento en el que Jesús regrese, vamos simplemente a recibir un cuerpo transformado. Observe lo que dice allí. Dice que lo mortal será cambiado por inmortalidad, lo corruptible por incorrupción. ¿Cómo va a ser eso? Preguntan algunas personas. Cuando usted lee en Filipenses 3, los versículos 20 y 21, dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual cambiará el cuerpo de la humillación nuestra a un cuerpo semejante al de la gloria suya. ¿Qué está diciendo la palabra? Que va a ser como el de Jesús, un cuerpo inmortal, incorruptible, un cuerpo semejante al de la gloria suya, el cuerpo que Jesús tuvo después de resucitar, con el cual comió con sus discípulos, se reunió con ellos a puerta cerrada, ascendió a los cielos. Es un cuerpo que puede hacer cosas naturales, que tiene carne y hueso, pero no sangre, sostenido por el Espíritu. Es un cuerpo de gloria, inmortal, incorruptible. Y con ese cuerpo, de hecho, vamos a decirle a la muerte: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está tu poder para hacerme daño? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Vamos a burlarnos de ese ángel caído, que de hecho ahí en 1 Corintios, en el capítulo 15, cuando nosotros vemos en el verso 26, la Biblia lo llama un enemigo de Dios. La muerte es un enemigo de Dios. Dios no quiere la muerte del que muere. Él quiere que la gente pueda vivir, y su deseo es que tengan tanta vida que envió a su Hijo Jesús, para que así sean afectados por la muerte física, puedan vivir eternamente con Él. Pero ¿qué estamos diciendo? ¿Qué es el rapto de la iglesia? Es el momento en el que Jesús va a llamar a su iglesia para que se reúna con Él en el aire. Vamos a recibir un cuerpo glorificado. Vamos a tener una celebración con el Señor. Sin embargo, cuando usted lee ahí mismo en 1 Corintios 10:31, la Biblia me dice: no seáis tropiezo a judíos, a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Y de hecho, básicamente lo que la Biblia me dice es que Dios ve tres pueblos en medio de este mundo. 1 Corintios 10:32, no seáis tropiezo a judíos, gentiles o la iglesia de Dios. Y Él ve la iglesia, Él ve a los judíos y Él ve a los gentiles. La iglesia se va, entonces ¿quiénes quedan? Quedan los judíos y quedan los gentiles. El tiempo de la tribulación va a ser un tiempo del trato de Dios con los judíos y los gentiles. Pero también quiero que entienda algo. Usted es el templo del Espíritu Santo. Cuando usted se va, entonces todas las personas, cuando usted y yo nos vamos, todos los que hemos sido llenos del Espíritu Santo, que somos templo del Espíritu Santo, vamos a salir de este mundo. La Biblia dice que por causa de la obra del Espíritu Santo somos como luz en este mundo, somos lámparas en medio de las tinieblas. Entonces, ¿qué va a suceder? Si la luz del mundo es quitada, la iglesia es quitada, va a haber un periodo de oscuridad. Nosotros somos la sal. De hecho, el Señor nos dijo que somos sal que preserva, que no permitimos que la corrupción avance tan rápidamente. ¿Qué pasa si la sal es quitada? Va a haber una etapa de corrupción, de dificultad que va a venir sobre la tierra. El egoísmo de la carne se va a levantar de una manera sin precedente. El amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón, pero ellos no tienen ese amor en su corazón, y por causa de no tener a Jesús, por causa de simplemente vivir una vida natural según los deseos de la carne, como dice ahí en Efesios 2, andando según la corriente de sus pensamientos, va a haber una época de egoísmo tal que muchas personas van a vivir solamente por ellos y pisotearse los unos a los otros. Ese es uno de los factores que va a hacer que la etapa que venga para la tierra después de que la iglesia sea quitada sea una etapa difícil. Es conocida como la gran tribulación. Algunas personas, de hecho, cuando hablan acerca de este tema dicen: ¿será que ya empezó? Porque en la gran tribulación van a haber virus y van a haber pandemia y van a haber enfermedades, entonces ¿será que ya estamos en medio de todo eso? Y no, lo que sucede es que en muchas ocasiones, antes de que venga el invierno, se siente la brisa en el verano, la brisa fría que anuncia que el invierno está por entrar. Y en este momento estamos en la edad de la iglesia y estamos sintiendo la brisa de la tribulación, de las cosas que están por venir para la tierra, y nos damos cuenta que estamos cerca, pero todavía no ha llegado. El Señor Jesús habló acerca de ciertas señales que nosotros deberíamos tener presentes y estar apercibidos de cuándo sucederán estas cosas. Yo quiero que usted me acompañe al Evangelio de Lucas y vamos a leer en el capítulo 21 algunas cosas que Jesús dijo acerca de su venida. Y yo quiero que le ponga atención a esta parte que vamos a estar hablando, porque aquí hay muchas cosas que son importantes para nuestro presente. Lucas capítulo 21. Desde el versículo 7 en adelante, el Señor Jesús empieza a dar respuesta a la pregunta de los discípulos. Y quiero que observe Lucas capítulo 21, versículo 7 hasta el 9. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? Él estaba hablando de la destrucción de Jerusalén. Y dice: ¿y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Y también tenía que ver con su venida. Cuando usted lo lee en Mateo en el capítulo 24, en el verso 3 dice: ¿qué señal habrá de la destrucción de Jerusalén? ¿Qué señal habrá del fin del siglo, de la edad de la iglesia? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Entonces la pregunta la hicieron los discípulos aparte, en intimidad, en lo secreto, esperando que Jesús les respondiera. Y me gusta que Jesús, cuando nosotros venimos sinceramente, Él dijo: clama a mí, yo te responderé. Él nos da respuesta.
Pero entonces ellos le pidieron una señal y él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. En cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Y vamos a mencionar algunas de pronto de esas señales, pero yo quiero que note que lo primero que Jesús dijo es, miren que no sean engañados. Parte de lo que va a suceder durante la época de la venida de Jesús es que va a ser una generación llena de engaño, una generación que llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Una generación que de pronto se dejó a través de los diferentes engaños que han venido por todos los siglos y edades, porque el diablo es un mentiroso, padre de mentiras, engañador, y ha estado bombardeando, inundando al mundo de sus mentiras. Por eso necesitamos esta verdad que da libertad. Pero justamente lo que ha sucedido es que llegó al punto donde hay una sociedad que está engañada, una sociedad que es políticamente correcta, que ni siquiera quiere corregir el error, sino que quieren permanecer en él, que ha estado filtrando incluso al cuerpo de Cristo. Yo quiero que observe que también él dice, vendrán muchos en mi nombre. Esto no está hablando simplemente de falsas religiones, sino está hablando de cristianos. Personas que de pronto, por causa de que han diluido el mensaje y no quieren herir a otros, han estado hablando cosas incorrectas dentro del cuerpo de Cristo. Quiero que recuerde eso. Jesús habló de un engaño, sí, ciertamente hay un engaño en las relaciones sexuales, va a ser como en los días de Lot, va a haber mucho homosexualismo y es parte de las señales del regreso de Jesús, va a haber un engaño donde prohibirán cazar, donde se van a abstener de ciertos alimentos, entonces también un engaño en las dietas y poner la confianza en las cosas incorrectas, pero aquí está diciendo, van a venir en mi nombre, van a decir, esto es palabra del Señor, van a decir, esto es porque Jesús me lo dijo y el Señor, de hecho, dice, cuidado, porque va a haber engaño en medio de los creyentes. Y también dice, y van a haber guerras, rumores de guerras. Es necesario que esto acontezca, pero no se alarmen. Ahora quiero que note ese, no os alarméis. Cuando usted continúa leyendo, quiero que observe los versículos 10 y 11. Dice, entonces les dijo, se levantará nación contra nación. Esa palabra es etnos, se levantarán grupos, facciones. No solamente es guerras unos contra otros, sino personas diciendo, esta es la verdad, esto es lo que tiene que ser, imponiendo de pronto su ideología y diciendo, es tolerancia, es la época de la tolerancia, pero yo voy a ser intolerante si no aceptas mi mensaje. Y básicamente dice, y se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares habrá hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Ahora, yo quiero que note que incluso en medio de eso habla de enfermedades, habla de hambres. Y cuando la palabra hambres aparece allí, de hecho la palabra hambres quiere decir escasez de grano, y está relacionado justamente con la palabra pestilencias, enfermedades. Ahorita estamos viviendo la etapa del coronavirus, pero también algunas personas dicen, hay dos problemas, no solamente está el problema del pánico y de la infección y el contagio y las muertes, sino que también la economía está estancada. Esa palabra hambres es escasez de grano y la cultura en la cual Jesús estaba hablando de esto era una cultura que su economía dependía del grano. Y básicamente lo que estaba diciendo es que iba a ser una época también en su venida donde habrían problemas económicos, dificultades, no solamente en el área de pestilencias, y quiero mencionar algo más allí, no dice enfermedad, sino enfermedades. No dice un coronavirus y un virus que ataca a la humanidad, dice que van a haber varios. Y gloria a Dios que el Señor es fiel y Él nos protege y tenemos la palabra y el Espíritu, pero yo quiero que usted ha percibido, porque esto solamente es el principio de dolores, dice la palabra. Ahora quiero que vea algo más adelante. Todo esto tiene un propósito. Vea conmigo los versículos 21 al 25. Perdón, Lucas capítulo 21, verso 25. Y dice, entonces, y vamos a leer el 25 hasta el 28. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustias de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Entonces señales también de pronto en medio de tormentas y cosas que están sucediendo alrededor, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Ahora, yo quiero que note que menciona, no os alarméis, y aquí empieza a decir gentes confundidas, gentes con temor por causa de cosas que están sucediendo en los mares, hombres desfalleciendo por la expectación de las cosas que vendrán, y básicamente lo que dice va a ser una época donde la gente va a estar muerta al susto. Una época de un temor sin precedente, un temor que el enemigo está utilizando para controlar las masas.
El diablo está utilizando el temor para mantener a las personas atadas, inmóviles. Por primera vez en toda la historia de la humanidad se dio una instrucción y la gente, sin renegar, estuvieron de acuerdo con todo lo que los gobiernos estaban estableciendo y ellos ya tuvieron una probadita de cómo hacer para controlar gente. El diablo, el enemigo, ha estado preparando el terreno para introducir el anticristo. Pero en medio de todo esto también el Espíritu Santo quiere preparar el terreno para desatar el último gran avivamiento y está preparando a su iglesia para el rapto y necesitamos estar apercibidos de las cosas que están sucediendo. Ahora, lo que yo veo es que la Biblia me describe que iba a ser una época de temor sin precedente, personas encerradas, angustiadas, asustadas por lo que está sucediendo. Necesitamos tomar autoridad sobre ese temor. La Biblia dice que Dios no me dio un espíritu de temor, sino de amor, de poder y dominio propio. Pero esa es parte de las señales de la venida de Jesús. Entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a salir de este coronavirus, pero la gente va a seguir asustada y va a seguir como con pánico y van a tratar de tener un nuevo normal en medio de sus temores y el temor abre puertas de destrucción. Esto va en aumento, esto tiene una escalada. Sin embargo, nosotros tenemos un respaldo del cielo, tenemos los ángeles que nos respaldan, tenemos al Espíritu Santo, la palabra de su poder, la autoridad, la posición que hemos recibido en Cristo, tenemos todo para vencer. Si Dios nos escogió para un tiempo como este, somos la generación que está preparada para desatar el avivamiento de Dios sobre la tierra. Pero entonces, ¿qué le estoy diciendo? La Biblia me da señales, la Biblia me dice que ciertas cosas van a suceder. Entonces quiero mencionar eso. Primero, temor, va a ser una generación con mucho temor. Segundo, engaño. Quiero que me acompañe a 2 de Pedro, al capítulo 3. Recuerda que Jesús dijo, miren que nadie los engañe, van a venir en mi nombre. O sea, van a usar el nombre de Jesús para promover engaños. Esto no tiene que ver con de pronto otras religiones, esto tiene que ver con pseudocristianismo. Personas que dicen ser cristianas, pero que realmente no están mostrando ese poder de Dios, esa vida de Dios, no solamente en milagros, en señales, sino en la transformación de su propio ser. Entonces acompáñeme a 2 de Pedro en el capítulo 3. Los que entienden la palabra saben que 2 de Pedro habla mucho acerca de la venida del Señor. Y quiero que observe en 2 de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 3, dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Entonces varias cosas aquí. 2 de Pedro 3:3. Postreros días, esa palabra postreros, escatos en el griego, da la idea del último puerto en un viaje. O sea, no está diciendo simplemente en el final, sino en el final del final, cuando ya se acabó el camino, cuando ya no hay más. Dice, van a venir personas que son burladores. Y más adelante, de hecho, en el versículo 4 me dice, ¿cuál es su burla? Observe el verso 4, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Dice, hay tanto que dicen que Jesús va a llegar y no va a llegar. La Biblia me dice que una señal es que se van a levantar muchas personas en contra de esta enseñanza. Pero justamente ese es el tiempo en el que Jesús va a venir. Ahora, observe que parte de eso tiene que ver con que ellos quieren vivir según sus concupiscencias, decía el versículo 3. ¿Qué es concupiscencia? Los malos deseos de la carne. Ahora, cuando usted mira un poco más adelante, en el versículo 9, me muestra específicamente por qué es que todavía Jesús no ha llegado. Es por su amor, es por su misericordia, porque Él quiere que personas sean salvas. 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Podríamos decir que el tiempo es una manifestación de la misericordia, del amor de Dios para que la gente se arrepienta. ¿Qué es lo que Dios ha estado esperando? Si fuera por Jesús, Él ya vendría por su iglesia, Él ya vendría por usted y por mí. Yo sé que muchas personas dicen, no, pero yo todavía quiero hacer cosas en la tierra, pero cuando usted esté del otro lado se va a dar cuenta que usted no va a extrañar nada en esta tierra. Que estar con Él va a ser la celebración y el gozo más grande de nuestro corazón. Disfrutamos todo lo que hay en esta tierra, pero al final en Él todo es mucho mejor. Pero sin embargo la Biblia me dice que Él no es que esté retardando su promesa, lo que pasa es que Él no quiere que ninguno perezca, Él quiere que la gente reciba este mensaje de la salvación. Algunos me preguntaban, bueno, ¿qué hacemos para acelerar el proceso de la venida de Jesús? Predique el Evangelio, Él no viene en una fecha, Él viene por una cosecha, Él quiere que gente sea salva. Ese es el deseo de su corazón. Ahora, más adelante, en el verso 10 dice que va a venir como ladrón en la noche, entonces obviamente todo esto tiene que ver con su venida, pero yo quiero que vea el versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, y vamos a leer del 14 en adelante, 2 de Pedro 3:14, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. El Señor viene por una iglesia sin mancha.
El Señor viene por una iglesia gloriosa. Cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Él viene por una iglesia que está en adoración, que está metida en su presencia. Me gusta que en el Antiguo Testamento Enoc es un tipo del rapto porque lo traspuso Dios, pero Enoc tenía fe sabiendo que Dios era galardonador de aquellos que le buscaban y era un hombre de oración. Era tanto su pasión y su anhelo por estar en la presencia del Señor que el Señor le dijo, vámonos. Y esa va a ser la iglesia que se va a ir con el Señor, una iglesia apasionada por su presencia, una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia que le gusta estar con Él y el Señor dice, tú eres de los que te vas conmigo. Continúa leyendo, verso 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Entonces Pablo habló de la gracia, Pablo habló de cómo Dios todavía no está juzgando al mundo, cómo Dios tiene todavía la puerta abierta de la salvación. Continúa leyendo y dice, casi en todas sus epístolas habló Pablo de esto, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos o inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Ahora observe lo que está diciendo. Dice, Pablo habló de la gracia del Señor, Pablo habló de la oportunidad de salvación, Pablo dijo que de hecho el Señor es paciente, casi en todas sus epístolas, dice el apóstol Pedro, dijo que algunas eran difíciles de entender. No sé si a usted alguna vez le ha costado trabajo entender a Pablo. Si así es, únase al club, a mí también, a Pedro también, parece que a los creyentes de diferentes generaciones, porque no todo venía aquí, hay cosas espirituales que deben ser discernidas espiritualmente, pero yo quiero que observe que esas cosas hay personas que las estaban torciendo, y dice específicamente, esas escrituras y otras escrituras, los indoctos y los inconstantes están torciendo. Ahora, en medio de la enseñanza acerca del fin de los tiempos, el apóstol Pedro dice que hay personas que tuercen las escrituras. Y específicamente tiene que ver con el mensaje de la gracia. Hay 3 razones en la Biblia donde me muestra por qué la gente de pronto tuerce las escrituras o tiene mala interpretación. Número 1, porque usan la piedad como fuente de ganancias, lo hacen por plata, porque quieren aprovecharse de usted y de mí. Y necesitamos la sabiduría del Espíritu Santo. Número 2, por causa de que quieren vivir en su propia carne. No, eso no es lo que dice ahí, y tranquilo. Y en vez de acomodarse ellos a la palabra y ellos transformar sus propias vidas para ser más con la palabra, lo que hacen es cambiar la palabra para que sea más como ellos. Y entonces van a salir iglesias que dicen que casar homosexuales es normal. Eso no es normal. ¿Por qué lo decimos? Porque el Señor mismo, por el Espíritu Santo, dice en Romanos 1 que eso es antinatural. Cambiaron el uso natural de la mujer, acostándose hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y la Biblia dice que esto es abominación delante del Señor. Dios ama a las personas y quiere que sean libres de ese engaño que el mundo está promoviendo. Pero básicamente, por causa que quieren acomodar la palabra a su propia vida, entonces están torciendo las escrituras. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? La Biblia me dice que no solamente va a ser una generación de temor, sino que vamos a tener que tener un cuidado en particular acerca de las doctrinas que están sucediendo alrededor. Quiero que entienda esto, porque el Señor dijo, ustedes puede que no van a controlar los terremotos, pero ustedes sí pueden mirar que nadie los engañe. Esa es su responsabilidad y esa es mi responsabilidad, porque tenemos la palabra, porque tenemos el Espíritu, porque a través de esa palabra que nos ha sido enseñada podemos discernir entonces las cosas que estamos escuchando alrededor. Vea conmigo 2 Timoteo capítulo 3. Y en 2 Timoteo, en el capítulo 3, vamos a leer el versículo 1 y 2, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Nuevamente esa frase, postreros días. Entonces hay muchas advertencias. ¿Cómo va a ser los tiempos peligrosos? Tal vez usted se da cuenta que estamos viviendo ya en esos tiempos peligrosos. Solo 2 veces en la Biblia aparece esa palabra peligroso. Y la otra referencia está en los evangelios cuando Jesús habla del endemoniado gadareno. Y de hecho en esa traducción dice feroz en gran manera. El endemoniado gadareno era feroz en gran manera. ¿Cómo va a ser el fin de los tiempos antes de que nos vayamos? Van a ser feroces en gran manera, pero el Señor va a venir en una operación de rescate y nos va a llevar juntamente con Él. Gloria a Dios que es siempre fiel. Pero note lo que dice, porque habrá hombres amadores de sí mismo. Es la generación de la selfie. Avaros, vanagloriosos, soberbios. Ese vanaglorioso es como yo soy mi propio publicista. Mira mis comentarios tan lindos, ve mi Twitter y observa lo que yo almorcé. Esa es la generación en la que Jesús va a venir, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y continúa una lista hablando del ambiente moral que se va a dar justamente antes de la venida. Cuando usted lo observa, básicamente es una descripción del 2020 en todos los países del mundo. Pero quiero que observe los versículos 5 y 6, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Ahora, note esto.
Dice que estas personas tienen apariencia de piedad. Nuevamente, se ven como cristianos, se ven como predicadores, tienen la pinta, tienen el cristianés, dicen las palabras correctas, el amén, el aleluya, en los momentos precisos, pero el Señor dice, estos son los que tienen la apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella, no tienen el poder, no hay transformación en sus vidas y tampoco están desatando el poder de Dios. Tenga cuidado con esto, la Biblia dice, a esto se evita. En otro versículo dice, desecha esas fábulas profanas. Dice ahí en la palabra, de hecho un poquito atrás. Y de hecho cuando usted lee en 1 Timoteo 6, dice, van a haber espíritus engañadores, ellos no lo están haciendo solos, son espíritus engañadores, doctrinas de demonios, repréndalo, tome autoridad, y dice, apártate de los tales, 1 Timoteo capítulo 6. Entonces Dios dice, no los escuche, se meten en las casas. En la Nueva Traducción Viviente es como si se infiltraran, dice. Como si entraran a escondidas, a hurtadillas. ¿Cómo lo están haciendo? A través de tablets, a través de teléfonos celulares, a través de mensajes en Facebook. Ay, mira esto tan lindo. Y la gente promoviendo locuras que no tienen ningún fundamento en la palabra. Días de destrucción, apocalipsis que no tienen ningún fundamento bíblico. Y la Biblia dice, ciérrale la puerta. Tú puedes evitar el ser engañado. Tú tienes la palabra y tienes el Espíritu. Y el Espíritu Santo te muestra todas las cosas. Y la unción del Santo puede hacer que cuando estemos escuchando un mensaje que es incorrecto, digamos, esto no me da paz, esto es raro. Cambie el canal. No siga escuchando cosas que no son correctas. El Señor nos dijo que iba a ser una época de engaño en su nombre. Pseudo cristianos. Entonces, ¿cómo podemos ser protegidos? Según de Timoteo capítulo 3, observe un poco más adelante, versículos 14 y 15, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Sea como los cristianos de Berea, sea noble, escudriñe, si escucha algo, busque el fundamento, pregunte si tiene la oportunidad. Note, persista en lo que usted ha aprendido. Este no es tiempo de soltar el mensaje. El hermano Hagin recibió una palabra y el Señor le dijo, este mensaje de la fe, de la autoridad del creyente, de la posición en Cristo, es el mensaje que va a levantar una iglesia victoriosa para los últimos tiempos. Usted tiene el mensaje. Persista en lo que ha aprendido. No se deje desviar ni a derecha ni a izquierda. Recuerde quién lo ha aprendido. Verifique quiénes son los maestros. No simplemente dice, ay, este es muy popular y lo ven yo no sé cuántas personas. No es tiempo de estar escuchando basura. El Señor nos advirtió. Y yo quiero continuar, todavía tengo muchas cosas en mi corazón. Quiero mencionar algo de pronto acerca de las finanzas. Jesús dijo que iba a haber hambrunas. En Génesis, en el capítulo 8, en el versículo 22, el Señor dijo, mientras la tierra permanezca, no cesará ni el frío, ni el calor, ni el invierno, ni el verano, ni el día, ni la noche. Pero dijo, y no cesará la siembra y la cosecha. El Señor dijo que durante haya tierra, en este mundo va a haber siembra y cosecha. David Wilkerson estaba profetizando hace unos años atrás que la economía iba a ser tan inestable que incluso esos sistemas donde la gente había puesto su seguridad no iban a poder rendirles cuentas a las personas, y de esas cosas que de pronto ellos habían visto como algo que iba a ser su garantía para el futuro, no les fue una garantía. Pero él dijo, van a haber dos cosas que no van a dejar de funcionar, la siembra y la cosecha en lo natural. Personas que se fueron al campo y que invirtieron en el campo recibieron sus cosechas, pero él dijo también esto, personas que sembraron para ser de bendición a otros van a también ser sostenidos durante ese tiempo. El Señor dijo, mía es la plata y mío es el oro, y la gloria postrera será mayor que la primera, y yo restituiré lo que robó la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, el gran ejército, y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y está diciendo que con ese derramamiento del Espíritu Santo, Él va a ser el que nos sostiene, no nuestro trabajo, no nuestras finanzas, no las cosas alrededor. Él es el único que nos sostiene. Hay pasajes en la Biblia donde Él envió a los discípulos y dijo, no lleven bolsa, no lleven alforja, y después, me gusta ahí que en Lucas en el capítulo 21 Él dice, y cuando los envié sin nada, les faltó algo, y ellos dijeron, nada, Señor. Él provee por nosotros, pero va a llegar un momento en el que no podemos poner la confianza en las cosas materiales, porque la economía va a escasear. Van a tener dificultades, se va a nivelar por un par de años y va a volver a caer, y vamos a tener que mirar en lo eterno. Él es el que nos sostiene. La Biblia dice que va a ser un tiempo de temor. La Biblia dice que va a ser un tiempo de engaño. La Biblia dice que va a ser un tiempo donde la economía y las finanzas van a tener dificultades. Pero la Biblia dice que cuando nosotros nos vayamos va a ser en un tiempo de paz, de seguridad, donde la gente va a estar comprando, que incluso el Señor les va a decir, vamos, que ya están listas para las cenas, y van a decir, no, es que acabo de comprar una yunta de bueyes. No se duerma su responsabilidad espiritual. Quiero que me acompañe para finalizar a Efesios, al capítulo 5, y todavía tengo muchas cosas más que decir, pero espero que esté recibiendo de esto algo. En Efesios, en el capítulo 5, habíamos comenzado a leer ahí en el versículo 14, pero yo quiero que vea los versos 1 y 2. Efesios,
capítulo 5, y vamos a leer los versículos 1 y 2. Y dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dios quiere que usted, como hijo suyo, lo represente bien caminando en amor. En esto conocerán todos que son mis discípulos, en el amor que se tienen los unos por los otros. ¿Cómo lo hacemos? Siendo imitadores de Dios. Yo he visto esos programas de imitadores y ellos estudian a las personas que quieren imitar. Si usted quiere imitar a Dios, necesita verlo a Él, necesita saber quién es Él. Y entre más usted lo observa, más se va a contagiar de su carácter y más va a poder caminar en ese amor. Ahora, este capítulo está conectado con el versículo 14, despiértate tú que duermes. Pero quiero que observe el versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo el Señor? Este es tiempo de no ser insensato, sino entendido. De no ser necio, sino sabio. Yo quiero ser entendido y sabio. ¿Cómo? Conociendo la voluntad de Dios. ¿Podemos conocer la voluntad del Señor? Sí la podemos conocer. ¿Cómo lo hacemos? Siendo llenos del Espíritu Santo. Yo sé que algunas personas no valoran la enseñanza de la oración en lenguas. Y tengo tristeza por ustedes, porque ustedes simplemente han cerrado el oído a una cosa que el Señor dijo: esta es la herramienta clave para el fin de los tiempos. El diablo no está jugando a ser diablo, pero aquellos que oran en el Espíritu pueden recibir misterios de Dios, son edificados, son fortalecidos, sus defensas son levantadas, tienen la percepción para caminar en el poder del Espíritu. Y el Señor dice: esto es lo que ustedes necesitan. Al mundo lo va a coger por sorpresa, pero ustedes tienen al Espíritu Santo. Este es tiempo para llenarse del Espíritu, para estar levantando cánticos e himnos espirituales y dejar fluir esa unción que está dentro de usted. La gloria del Señor va a ser desatada y esa gloria se va a ver reflejada en un cambio en usted. Va a poder entonces ser un buen esposo y una buena esposa, sometiéndose la esposa al esposo, amando el esposo a la esposa. Va a ser un buen padre y un buen hijo, y esa unción se va a revelar en su diario vivir. ¿Qué le estoy diciendo con todo esto? El orar en lenguas en el fin de los tiempos no es simplemente un lujo, es una necesidad. Dios está diciendo que este es el tiempo de no estar simplemente comiendo y bebiendo como les va a pasar a algunas personas. Usted lee que en Lucas, en el capítulo 21, donde estamos leyendo las señales, dice: no se embriaguen, no se duerman. Y aquí está diciendo: no se duerman, como sean llenos del Espíritu Santo. Ese es el tiempo de las lenguas, ese es el tiempo de la preparación, ese es el tiempo del entrenamiento para el avivamiento que se va a desatar en la tierra. La Biblia dice que Él derramará de su Espíritu sobre toda carne y que su iglesia se va a levantar con poder para hacer una obra sin precedente, para darle una cachetada al diablo, para demostrar a los principados y potestades la multiforme sabiduría de Dios por los siglos en nosotros. Y ese proceso de transformación va a desatar fuego en medio de las generaciones y la gente sabrá que hay un Dios antes de que nos vayamos. Pero esto van a haber algunos que simplemente sean observadores y otros van a ser protagonistas. Y los protagonistas son aquellos que están con cánticos, himnos, salmos, dando gracias a Dios desde su corazón, siendo llenos del Espíritu. Cuando usted entiende la llenura del Espíritu Santo, usted sabe que eso está hablando de las lenguas. Y yo le animo, use mucho ese regalo precioso de la salvación. Este es el tiempo de estar en intimidad con el Señor, porque allí vamos a ser entendidos, vamos a recibir revelación, vamos a tener la sabiduría de Dios para actuar en estos tiempos. Va a haber momentos en los que el Espíritu Santo le diga: no es por ahí. Cuando usted ha estado ese tiempo de comunión e intimidad, dejando que ese río del Espíritu fluya de su interior, usted va a saber: no debo ir a este lugar, no debo estar con estas personas, este es el tiempo de entrar. Y va a haber momentos en los que el Señor le dice: ahora sí, yo te voy a respaldar, pero este es el tiempo de orar en el Espíritu. Si usted no ora en lenguas, hable conmigo. Yo le estoy diciendo, esto no es opcional. Eso es un regalo precioso que Dios nos dio. Esta es la ventaja competitiva que tenemos para poder llegar hasta el final. Yo quiero que todos nos vayamos en el día del rapto. Gloria a Dios, si no nos vemos cuando el Señor venga y resucite a los muertos. Pero yo quiero que ustedes estén vivos para ver ese tiempo glorioso en el cual Jesús regresa por su iglesia. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y estamos viviendo tiempos emocionantes y peligrosos.
Una iglesia se levantará en fuego como la iglesia de Filadelfia, y una iglesia tibia, una iglesia que se dejó desviar, que se apartaron de la fe, van a ser engañados. Está usted siendo advertido. No se deje engañar. Usted no puede controlar cosas afuera, pero usted sí puede controlar lo que está recibiendo. Usted tiene el discernimiento del Espíritu. Gloria al Señor, que siempre es fiel. Bueno, si usted ha sido edificado con esta palabra, quiero hacer una oración. Quiero simplemente que le pidamos a Dios que nos dé la fortaleza. La Biblia dice que vienen tiempos peligrosos, pero el Señor nos llamó para un tiempo como este. Tratarán de detenernos, pero no podrán. El fuego del Espíritu será mayor, y yo voy a orar para que sea el Señor encendiéndolo como una llama de fuego. Yo te doy gracias, Padre Celestial, por cada persona escuchando este mensaje. Gracias, Señor, por apercibirnos, Señor. Creemos que viene un nuevo normal. Creemos, Señor, que vamos a salir. Creemos que esta generación va a ser una generación engañada, una generación de temor, pero nos has llamado a un tiempo como este. Va a haber problemas en las finanzas, pero tú eres nuestra provisión y confiamos en ti, oh Dios. Y te pedimos que hagas resplandecer a tu iglesia, que nos empoderes para recoger la última gran cosecha antes de tu regreso. Que podamos salir, Señor, como una tromba, como un turbión, Señor, en medio de todas las cosas que están sucediendo alrededor, a mostrarle al diablo que tú eres rey y que tú eres Señor. Empodera, Señor, a cada persona y llena de fuego sus hogares, llena de fuego sus casas, y que ellos estén listos para lo que vas a hacer en esta tierra. Yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús y te pido, Señor, levanta tu ejército para gloria tuya. Amén y amén. Gloria a Dios, que siempre es fiel. Si tú fuiste edificado con este mensaje, lo más importante es que recibas al Señor Jesús en tu corazón. La palabra de Dios dice en el capítulo 10 de Romanos, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Haz esta oración después de mí. Señor Jesús, yo te abro las puertas de mi corazón. Te doy gracias por morir en la cruz por mis pecados. Y de hoy en adelante te pido que seas mi Señor y mi Salvador, y que hagas de mí la persona que tú quieras. Amén.